quisiera partir de la última referencia que hizo María Fernanda a lo que señalaba Enrique García. Hay que ir siempre a donde están los maestros, y entonces uno... Y lo de Enrique me hace pensar algo que creo que es importante para nosotros, para Ribey, para esta reunión y demás, y es hacer un esfuerzo de pensar fresco, pensar nuevo, renovarnos. Tengo la sensación de que en el tema, le pongo comillas, integración, y agrego en chino, whatever that means, hemos estado construyendo cosas que están cada vez más lejos de la gente, de las realidades, y que debemos hacer un pequeño esfuerzo de renovarnos también en algunos conceptos, paradigmas que utilizamos para analizar esta realidad, que a mí me gusta más ponerla en términos del trabajo conjunto entre países que comparten un espacio geográfico determinado. Y curiosamente, si uno va ahora a la luz del panel anterior que hizo referencia a las dificultades que están teniendo en Europa, que de alguna manera ha sido considerada por mucho tiempo un poco el origen de la idea de integración, uno se da cuenta de que en el fondo se ha ido perdiendo, y mucho, no sé si es culpa de Bruselas o de qué, se ha ido perdiendo mucho el origen de la Unión Europea. Hoy en día es más conveniente que nunca releer las memorias de Jean Monnet y tratar de encontrar en las memorias de Jean Monnet alguna referencia a los marcos teóricos que sabemos utilizar y muchas veces utilizamos para formar gente en materia de integración económica. Es decir, prácticamente no lo hay. Lo que están como conceptos centrales en los planteamientos, no solamente en las memorias, sino en los trabajos que llevó al Plan Schuman, son conceptos tales como puesta en común de recursos, puesta en común de mercados, solidaridades de hecho, eso que hace que sea tan difícil que te separes. Y finalmente, concertación, que de alguna manera viene en el origen de la experiencia de Jean Monnet, la planificación francesa, donde precisamente de lo que se trataba era la mise en commun, la puesta en común, concertar, y de esa manera construir algo diferente a lo que había sido la etapa anterior, que era la etapa de guerra. Es decir, de alguna manera el planteamiento de Jean Monnet está destinado a revertir algo que podía volver a las realidades como consecuencia de la necesidad de Estados Unidos de replantear el tema de Alemania como consecuencia del enfrentamiento con la Unión Soviética y el avance de la Unión Soviética a través de los partidos comunistas en países claves de Europa. Uno lee eso y dice, bueno, pero esto no tiene nada que ver con lo que seguimos enseñando y formando a la gente sobre integración. Y por eso creo que esta es una oportunidad única que tenemos para tratar de alguna manera, de repensar las cosas. Y creo que es más que necesario. A mí me da la impresión de que si hay algo que está relativamente claro, es de que el trabajo conjunto entre las naciones latinoamericanas, dejando de lado si es América del Sur, América Latina, las naciones latinoamericanas, está básicamente y ha estado siempre a través de la historia, esto es discutible, pero prefiero plantear cosas discutibles, ha estado siempre siendo la resultante de una reacción a un diagnóstico de los países, de cada país en el mundo. Es lo global que incentivó desde el proceso de independencia de España a tratar de encontrar formas de trabajo conjunto entre nuestros países. Y yo creo que ahora ya la cosa está más clara. Si queremos entender lo que me gusta llamar como G8, G8 es Alianza del Pacífico-Mercosur, son 8 países. Son 8 países que sumados el producto y demás, dejando de lado todas las connotaciones mediáticas que se suelen hacer para inventar el Mercosur, para inventar la alianza. No, vayamos a las realidades. Y en el G8 de alguna manera está el bulk, lo principal de las economías
latinoamericana es la capacidad de negociar con otros países. Yo creo que si uno va a cualquiera de los otros países, particularmente aquellos países que tienen cierta dimensión, los grandes países, de alguna manera cuando hablan de América Latina hablan del G8. Porque es ahí, como cuando hablan del Mercosur, digámoslo muy claro, ¿dónde está Renato? Muy claro, Renato, cuando hablamos de Mercosur en Europa, hablamos de Brasil. ¿Por qué? Porque es la economía principal. Y lo mismo que cuando Estados Unidos toma la decisión de lanzar, de alguna manera, la iniciativa que llevó al ALCA, lo que tenía en mente era, por un lado, tranquilizar a los mexicanos, no van a quedar absorbidos solo por Estados Unidos, vamos por todos. Y por otro lado, el vamos por todos era, sobre todo, Brasil, que es lo que explica, finalmente, la reacción europea. Sí, frente a la movida de Estados Unidos, vamos por todos, un acuerdo con los de acuerdos preferenciales con los países de América Latina, what that means, Brasil. Es decir, nuestras industrias, bienes de capital automotrices van a tener que competir con Estados Unidos en el principal mercado de América Latina. Entonces, visto de esa manera, yo creo que la idea de visualizar hoy lo que hemos llamado como integración latinoamericana, desde el punto de vista de la nueva realidad internacional, es algo que es útil. Hay un concepto que ha acuñado un profesor indio que viene ahora dentro de 10 días a Buenos Aires, de la American University, el profesor Amitav Acharya, que es un mundo multiplex. En un mundo multiplex, como en una sala multiplex, tú tienes múltiples opciones, pero tienes un pequeño problema. Tienes que saber qué querés. Pero tenés un problema ainda más grave, mucho más grave aún. Tenés que saber qué podés. Por decir, solamente es qué querés, sos voluntarista. Y qué podés significa tener un diagnóstico acertado de las otras partes y de los que están haciendo cola para entrar en las distintas salas del espacio multiplex. Y yo creo que es bastante interesante para colocar en este momento el análisis de esta nueva etapa que estamos abriendo, que se va a abrir en las relaciones entre los países latinoamericanos. Y yo creo que nos ayuda algo, aparte del presidente Donald, que al cuestionar las reglas de juego del sistema que tanto nos ha atado, el artículo 24 del GATT y demás, y al cuestionar todo el sistema de reglas del sistema multilateral, de alguna manera nos está facilitando también la tarea de decir, sí, vamos a rediscutir las reglas de la OMC, porque las hemos planteado, la rediscusión de las reglas de la OMC, los latinoamericanos las planteamos de los años 60 en adelante, sino antes también. Entonces, de alguna manera, aparte de esta posición del presidente de Estados Unidos, lo que nos está ayudando es que han colapsado conceptos, paradigmas, teorías sobre qué es lo que estamos hablando cuando hablamos de integración. Es decir, de alguna manera, sin querer, sin darnos cuenta, pero tenemos que darnos cuenta, sobre todo cuando nos dedicamos a enseñar, que nos hemos vuelto obsoletos, que estamos utilizando conceptos, paradigmas, teorías que son obsoletas, que no corresponden a una realidad que ha cambiado dramáticamente, que está empezando a cambiar aún más dramáticamente en los últimos 2 o 3 años. No estamos hablando, el turning point, si bien se puede haber iniciado hace 20, 30 años, pero recién ha madurado ahora. Y esto entonces nos lleva a considerar 3 puntos que son importantes en relación al tema. Porque ustedes podrían decir, bueno, pero Félix, no has hablado del tema que te planteamos, Alianza del Pacífico, Mercosur. Yo diría que 3 temas que son importantes. Por un lado, todo país latinoamericano, grande o chico, Brasil, pero también Uruguay, para poner 2 países, uno grande y uno chico. Todo país latinoamericano y los de las otras regiones también tienen múltiples opciones de cómo insertarse en el sistema internacional. Ya terminó ese mundo que era o aquí o allí. Hoy en día, si sabés qué querés y qué podés tener múltiples opciones sobre cómo insertarte en el sistema internacional. Pero para eso cobra una importancia enorme, segundo punto, la calidad de tu estrategia nacional. Si tu estrategia nacional no es de calidad, hermano, el problema no es de los otros que son malos y te quieren dominar.
El problema es que no sabes qué querés ni qué podés. No tenés estrategia nacional. Y eso complica un poco el moverte en el escenario internacional, sobre todo que te estamos viendo en un escenario internacional en que todos tienen múltiples opciones. Que cuando querés tener una alianza especial con una gran economía, pensemos, China, tenés que hacer cola para todos los demás países que también quieren tener esa alianza especial para vender ese producto o ese servicio o esa cosa que es de valiosa que tú puedes tener. Argentina tuvo un ejemplo bastante interesante con los arándanos. Producíamos arándanos e íbamos cada vez a colocar arándanos y había cola para colocar arándanos. No sé si es un buen ejemplo, pero es un ejemplo. Y finalmente, el tercer punto, tienes hoy mucha mayor flexibilidad sobre cómo hacerlo. Es decir, si soy un presidente y viene mi ministro, que va a ser el ministro de Relaciones Exteriores y el de Economía, no más solamente uno. Es decir, son fenómenos multidimensionales. La lógica del poder, la lógica de lo económico y la lógica de lo legal forma parte de las decisiones. Cuando viene el ministro y me dice cómo vamos a hacerlo, que hagamos un acuerdo con tal o cual país, con la Alianza del Pacífico, y el presidente va a tener un panorama bien completo de cuáles son las opciones, cuáles son los costos de cada una de las opciones y cómo podemos llevar adelante esto para que sea sustentable. Y ahí es donde va a pedir probablemente ese presidente, y si no lo pide el problema es el presidente o presidenta, va a pedir que lo que se le proponga tenga dos condiciones. Y vas a tener que encontrar las dos condiciones de una manera u otra, a veces ni siquiera muy visibles. Tenés que tener condiciones de flexibilidad, porque si me das algo, agarrás a Vela Balace y decís, zona libre comercio, tiene que ser tal cosa, o te enfrentás a un burócrata de Bruselas, un acuerdo de libre comercio, tiene que ser tal cosa, el presidente reacciona, yo no puedo quedar pegado a algo de tanta rigidez, yo necesito flexibilidad. Y frente al argumento, no te puedo dar flexibilidad porque tal libro me dice que no puedo, tal artículo me dice que no puedo, encontrala. Yo necesito flexibilidad. Pero luego viene el segundo problema, que el presidente lo va a tener en cuenta. Y es que todo esto se hace ¿para qué? Para producir desarrollo. ¿Qué requiere el desarrollo? Inversiones. ¿Qué es lo que requieren los que invierten? Imaginémonos cualquiera de nosotros invirtiendo en cualquier país del mundo, chico o grande, Brasil o Haití. Y lo que vamos a pedir es previsibilidad. Es decir, que se cumplan las reglas de juego. Decime cómo se van a cumplir. Flexible, manotropo. Y ese es el tipo de enfoque que hoy tenemos que procesar para saber cómo cada uno de nuestros países, y esto solamente lo puedes hacer a nivel nacional, al insertarse en el mundo puede desarrollar una estrategia que te permita tener acuerdos variados, múltiples, que te brinden suficiente flexibilidad para moverte y suficiente previsibilidad para atraer inversiones. La buena noticia de todo esto es de que hoy se puede hacer, porque se han erosionado todos los factores que llevaban a restringirnos en cuanto a los márgenes de maniobra que podíamos tener para hacer estas cosas. La mala noticia es que muchas veces seguimos prisioneros de conceptos y enfoques del pasado. Y como me han quitado el tiempo, me han dicho que ya se me terminó, no, me queda un minuto, porque puedo en un minuto decir algo sobre Alianza del Pacífico y Mercosur. Mercosur es algo que tiene un desdoblamiento clarísimo como concepto. Mercosur refleja, por un lado, una dimensión existencial del trabajo conjunto entre los países del sur de Sudamérica y particularmente Argentina y Brasil, que eran los dos que estaban en curso de colisión por el desarrollo nuclear. Entonces, de alguna manera, la dimensión existencial es por qué trabajás juntos. Esto es tanto en el plano humano, en las empresas y demás. La pregunta número uno, ¿querés trabajar junto con el otro, sí o no? Porque sabés, te lo dice la historia larga del mundo, que si no trabajás juntos te vas a pelear. Sobre todo si sos vecino. Estamos hablando de países vecinos. Y luego está la otra dimensión, que es la metodológica. Y la metodológica es cómo trabajar juntos. Ahí es donde tenemos muchas veces los problemas. Que un mercado común es esto, una unión aduanera es esto, una zona de libre comercio es esto. No, tranquilo. Tenemos que inventar la forma de hacerlo de manera tal
lógica del poder, lógica económico, lógica jurídica, que nadie con el cual tenga firmado algún otro compromiso venga a decirme violaste los compromisos que tenías, que era lo que nos pasaba con la OMC. La gran noticia es que el inventor, como dije antes, del sistema es el que hoy está diciendo non-rule oriented, American first, yo estoy por encima de todo. ¿Y por qué vos y no yo? Y es ahí donde se ha abierto un debate muy necesario dentro del Mercosur. ¿Cómo podés seguir siendo Mercosur? Cambiando eventualmente las reglas, adaptándolas. Se ha planteado muchas veces eso, y con razón. Déjame hacer un acuerdo con quien sea, de manera tal de que yo pueda tener un acuerdo de libre comercio con China, con Estados Unidos, con Alemania. Y la respuesta tiene que ser muy clara, hermano, hacelo, pero tenemos un tratado. Y el tratado dice clarísimo que el mercado común está fundamentado en la reciprocidad de derechos y obligaciones. Yo te di el arancel cero, pero a condición que solamente vos tengas ese arancel cero. Si vos haces un acuerdo con un país muy grandote que puede llenarte de inversiones en función de tu mercadito o en función del mercado de la región, obvio que te voy a decir, ese producto no entra en mi mercado. Y ese es el fondo del debate que hay dentro del Mercosur. Y como al final no cuento cuál es el fondo de lo que está detrás del debate de la Alianza del Pacífico, pero eso lo podemos conversar luego. Tengo algunas opiniones sobre eso. No, pero me quitaron tiempo, me dicen que ya no más.